Nicolás Maduro comparece ante una corte de Nueva York y enfrenta cargos que podrían encerrarlo de por vida. Además, se rumorea sobre una traición cometida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez contra Maduro con el fin de entregarlo, o sea, venderlo a Estados Unidos. En este video te hablaré de los pormenores de la audiencia, pero también analizaremos algo que poco se habla y que es muy importante. Venezuela sigue sin ser libre, el poder no está claro y ahora se habla de que el país entregará millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Entonces la pregunta no es solo qué le espera a Maduro, la pregunta es qué le hicieron a Venezuela. Maduro no debería importarnos mucho, nos debería importar más el pueblo venezolano. Antes de empezar, tengo un anuncio, regreso en 15 segundos. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Muchos piensan que le hago publicidad a una empresa de Rusia, pero no. La empresa Rusia 360 no es de Rusia, es una empresa peruana. Es de un amigo provinciano de Junín. Él solamente te hace los trámites para llevarte a Rusia e inscribirte en una universidad de allá. Es todo lo que hace. Bueno, comenzamos con el video. Recordemos que Nicolás Maduro fue capturado con su esposa Cilia Flores. Los dos comparecieron en Nueva York. La primera audiencia de ambos ante un tribunal federal en Manhattan, celebrado el 5 de enero, fue muy breve, solo duró media hora, pero es muy significativa en su contenido. Ambos enfrentan varios cargos, incluyendo el narcoterrorismo y la conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Curiosamente, en la acusación hecha por las autoridades estadounidenses, se retiró la afirmación de que existe un cártel de los soles como una organización criminal autónoma liderada por Maduro. En otras palabras, Estados Unidos reconoció que no existe un cártel como tal y que usó el término como una etiqueta para describir una red de corrupción y facilitación del narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Durante la audiencia, tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes y rechazaron categóricamente las acusaciones. En Estados Unidos, uno puede declararse inocente o culpable. Si te declaras culpable, evitas el juicio y recibes una condena. Pero si te declaras inocente, se procede a realizar el juicio. Si al final del juicio eres absuelto, te vas a casa, no hay problema. Pero si eres encontrado culpable, el jurado sabrá que mentiste. Y ahí existe el riesgo de recibir una condena mucho más severa que la que se había ofrecido en un acuerdo inicial. Por eso a veces cuando el abogado de un acusado es consciente de que será imposible lograr la absolución de su patrocinado, lo mejor es decirle que se declare culpable, porque solo se declaran inocentes aquellos que creen que pueden hacer la lucha en el juicio o aquellos que de verdad son inocentes. El juicio a Maduro aún no es realmente un juicio. Lo que ha sucedido el 5 de enero es una audiencia preliminar para saber si va a haber un juicio o no. Y en vista de que se declaró no culpable, entonces habrá un juicio largo y tendido. Por cierto, si vemos dibujos de la audiencia en vez de fotos o videos, es porque en varios estados de Estados Unidos se prohíbe cámaras en los tribunales. Entonces los medios de comunicación contratan dibujantes que retratan muy bien las expresiones de los acusados. Aquí vemos en esta imagen que tienen audífonos porque suponemos que hay un traductor el cual les traduce todo por esa vía. Maduro en la audiencia intentó argumentar que seguía siendo el presidente constitucional de Venezuela y calificó su detención como un secuestro. Cuando estaba diciendo esto, el juez lo interrumpió para que se enfoque en responder las preguntas que se le estaba haciendo. La esposa de Maduro, la señora Cilia Flores, también se proclamó inocente y se identificó ante el tribunal como la primera dama de su país. Pero se notaba algo en su apariencia, tenía signos visibles de lesiones en su cabeza, lo cual llamó la atención ya que esto es resultado de las circunstancias de su traslado. Lo que pasa es que mientras huían en Caracas para no ser detenidos, la señora se golpeó la cabeza con el dintel de la puerta, o al menos esa es la versión que cuentan las fuerzas estadounidenses. El juez aceptó las declaraciones de no culpabilidad, pero no otorgó libertad bajo fianza, por lo que ambos permanecen detenidos. Y así terminó la audiencia.
duró menos de media hora. Se fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de 2026. ¿Qué pasará en esa audiencia? Bueno, aún no será el juicio en sí, solo se abordarán cuestiones procesales más profundas, como por ejemplo la validez de la acusación y las mociones legales que probablemente presentará la defensa de Maduro sobre la soberanía de su país y las posibles inmunidades de un jefe de Estado. Este proceso judicial recién está en sus comienzos. Tras esta audiencia inicial, vendrá una etapa prolongada de intercambio de pruebas y de debate sobre la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y la legalidad de la captura. Curiosamente, se debatirá la legalidad de la captura luego de haber hecho ya dicha captura. ¿Cuándo habrá un juicio de verdad con jurado y todo? Bueno, analistas legales estiman que recién en 2027 se daría eso. Lo que pasa es que las fases previas implican decisiones complejas que podrían prolongarse por meses o años. Además, la defensa probablemente alegará que la captura militar de Maduro en Venezuela violó la Carta de las Naciones Unidas, lo cual introduce un elemento de derecho internacional al debate que todavía debe resolverse dentro del sistema judicial estadounidense. Mientras tanto, la realidad en Venezuela ha cambiado profundamente. Tras la detención de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue proclamada presidenta interina de Venezuela y recibió el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero este gobierno carece de legitimidad democrática. Los sectores opositores la rechazan. Los amplios sectores internacionales lo rechazan. La oposición venezolana está fragmentada y figuras como María Corina Machado han rechazado el liderazgo interino surgido después de la captura. Y hablando de esa señora, dijo que quiere compartir su premio Nobel de la Paz con Donald Trump, lo cual generó muchas críticas, ya que Trump hizo lo que hizo no precisamente por la paz, ¿no? Bueno, Maduro ya no ejerce el poder en Venezuela, pero las estructuras estatales que sostuvieron el chavismo durante años siguen intactas y operativas. Ojo, toda la burocracia, las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del régimen de Maduro están aún activos. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué significa esto? Que la detención de un individuo, por más poderoso que haya sido, no equivale automáticamente a la caída del orden establecido ni a la instauración de un sistema democrático funcional. Las libertades civiles y políticas en Venezuela todavía enfrentan severas restricciones. La represión de la disidencia persiste y la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos continúa marcada por carencias económicas y sociales. El gobierno de Delcy Rodríguez está deteniendo a quienes celebran la captura de Maduro. Eso es una prueba de que libertad aún no hay. Por ello, decir que Venezuela hoy es un país libre sería una simplificación excesiva, por no decir que es una falsedad. Lo que se puede afirmar de Venezuela es que se encuentra en una etapa de transición volátil, sujeta a dinámicas de poder internas y externas que todavía se están reconfigurando. Al respecto, ¿qué dice la ONU? La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que la fuerza contra la integridad territorial de un Estado está prohibida sin autorización del Consejo de Seguridad. ¿Qué dijo la OEA? La Organización de Estados Americanos está fragmentada, ha mostrado dos posturas. Algunos países han condenado la intervención y otros han respaldado la determinación de enfrentar al régimen de Maduro. ¿Qué pasa con el petróleo? Donald Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarían entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Este petróleo sería transportado directamente a puertos estadounidenses y vendido a precio de mercado. Los ingresos estarían bajo el control de la administración estadounidense. ¿Y qué harán con la plata ganada? El objetivo declarado por Trump es que estos fondos se utilicen en beneficio tanto del pueblo venezolano como de Estados Unidos y que el secretario de Energía estadounidense supervise la operación. 50 millones de barriles representa una porción significativa de la producción petrolera venezolana actual. La pregunta es, ¿con quién negoció Trump este traspaso de petróleo? Lo hizo nada menos que con la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Y hablando de ella, existen fuertes señalamientos y acusaciones de traición. Es decir, Delcy Rodríguez habría negociado secretamente con el gobierno de Donald Trump para facilitar la extracción de Maduro a cambio de asumir el poder y asegurar una transición. ¿Y cómo se sabe esto? En realidad es una posibilidad muy probable y se basa en que el ministro Diosdado Cabello ha emitido mensajes que señalan una traición. Además, analistas de inteligencia y periodistas han reportado movimientos internos clave dentro del chavismo que sugieren que Maduro fue vendido y entregado en bandeja. Maduro cambiaba de locación cada noche. ¿Cómo sabía la DEA su próxima ubicación? Alguien cercano ha tenido que hablar. El especialista en inteligencia Martín Rodil indica que Rodríguez y su entorno facilitaron filtraciones y omisiones deliberadas que permitieron a las fuerzas estadounidenses localizar y capturar a Maduro en su búnker. Se cree que los acuerdos ocurrieron previamente en Doha, Qatar, y que el trato se llama Pacto de Doha. Diversos reportes periodísticos e internacionales mencionan la existencia de este Pacto de Doha. Habría sido negociado con la mediación de Qatar y representantes de Estados Unidos, estableciendo que Delcy Rodríguez colaboraría en la transición a cambio de inmunidad y el control del gobierno interino. Bien, para terminar este video, la historia que se está escribiendo en Venezuela es una profunda transformación, pero también es una profunda incertidumbre. Venezuela no es hoy un país libre en el sentido pleno de la palabra, pero está inmersa en un proceso de cambio que podría abrir puertas a nuevas formas de convivencia política. Hay un camino abierto hacia la democracia en Venezuela, pero es un camino largo y desafiante que requiere la participación activa de una ciudadanía aún golpeada por años de crisis. Eso ha sido todo en este video, amigos míos. Espero que haya sido de vuestro provecho. Si es así, compártelo, dame un like. Si quieres apoyarme a que este canal siga creciendo, puedes hacerlo a través de este QR de Yape que dejo aquí. O también puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon. Aquí en pantalla aparecen quienes me apoyan a través del portal patreon.com. Te dejo el enlace de mi Patreon en la descripción del video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.